Listo, profesora Megaluz, ya está como hospedador y puede iniciar su clase cuando lo estime conveniente. Chicos, por favor, no se olviden de ingresar sus nombres y apellidos en el chat. Esa es la lista que estoy pasando, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, César. Profesora, cualquier cosa por el WhatsApp, yo tengo que salir de la sala. No se preocupe. Gracias, César. Bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase de biología, ¿sí? Ustedes ya saben la dinámica de trabajo. Ustedes pueden escribir en el chat va a estar constantemente abierto y si tienen alguna inquietud pueden escribir sus preguntas. Si desean intervenir, hacerlo oralmente, pueden levantar la mano y también ustedes tienen la facultad de poder desactivar digamos, activar más bien su audio para que podamos escucharlos. Tratemos de hacer las cosas un poquito más ordenadas para que esto fluya de lo mejor posible, ¿sí? Antes de iniciar, mi nombre es María Luz Rojas. Vamos a entonces ir abordando los temas que corresponden en esta semana. Si bien aún no está el sílabo en el aula virtual, pero están los logros de aprendizaje. Para esta semana nosotros tenemos que abordar todo lo que son características de los seres vivos, el origen de la vida, como también iniciar con una descripción de bioelementos, porque ya en la siguiente semana empezamos a abordar lo que son biomoléculas inorgánicas, iniciando con las orgánicas en el caso de carbohidratos, ¿sí? Bien, he tenido la oportunidad de revisar los foros, en algunos casos he ido respondiendo, hasta el día de hoy voy a terminar de responder y aclarar algunas inquietudes.
en gran parte, ¿sí? Los felicito que muchos de ustedes han ido respondiendo acorde a lo que realmente se les preguntaba, pero vamos a ir de alguna manera en esta hora y media, en ese tiempo, ir revisando y corrigiendo algunos pequeños términos que sí son necesarios hacerlos para que ustedes puedan ir manejando mejor la información, ¿sí? Yo me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de revisar la información que está en el aula virtual, me refiero a la parte teórica, y es por eso que quisiera empezar, antes de abordar la clase, con un Kahoot de 5 preguntas, y vamos a ver cómo, digamos, muestran ahí lo comprendido en esta sesión, ¿sí? Lo que les voy a pedir para los que de repente no han tenido la oportunidad de ingresar a Kahoot, que agarren su celular y coloquen kahoot.it, ¿sí? Kahoot.it, como está en el chat, ¿sí? Y empecemos a ingresar. Yo voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan ver el código. Son 5 preguntas que están también en la separata teórica que está adjunto en el aula virtual. Lo que sí les voy a pedir es que, digamos, tratemos de empezar, ¿sí? Iniciar, para que podamos abordar en gran parte la clase de ahora, ¿sí? A ver, empecemos. Bien. A ver, vamos entrando, chicos. ¿Sí? ¿Nadie más? A ver, hay 33 y somos ya 39, son 39 alumnos. 34, a ver. Faltan 7 alumnos. Vamos ingresando al Kahoot. ¿Sí? Son 5 preguntas, ¿ah? Vamos a ver qué tanto han comprendido de los temas que hemos ido abordando en esta primera semana. Vamos, chicos. Ingresen a kahoot.it. Los que recién se están conectando. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Nadie más ingresa o sí? Vamos a un 34.
Ya, a ver. Vamos a empezar, ¿sí? Vamos, chicos. El tiempo, ¿ah? Esto va por tiempo. Bien, a ver, la mayoría atinó con el resultado, con la respuesta correcta. La pregunta te indica que no es una característica en común entre todos los seres vivos y en realidad la respuesta es que requieren aporte constante de energía luminosa. Esa no es una característica en común porque esa energía luminosa, por ejemplo, sí lo requieren los organismos que son fotosintéticos. Nosotros que somos quimiosintéticos no requerimos un constante aporte de energía luminosa, ¿sí? Nosotros vemos que otro grupo ha marcado que son termodinámicamente abiertos. En realidad, sí es una característica que somos termodinámicamente abiertos porque metabólicamente lo que hacemos nosotros es realizar ese intercambio de materia también y de energía con el entorno, ¿sí? Reproducirse, eso es algo en común. Responder frente a estímulos también. Eso es algo que realizan todos los seres vivos. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Bien, Carla va primero. Recuerden que también depende mucho qué tan rápido responda, ¿sí? Qué tan inmediatamente responda. Muy bien, chicos. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. La pregunta indica el crecimiento de una ameba se da por... Primero, la ameba es un organismo unicelular y lo que te están preguntando acá es acerca del crecimiento. Un organismo unicelular crece aumentando el volumen celular, ¿sí? En el caso de un organismo pluricelular como somos nosotros, crecemos aumentando el número de células. No te han preguntado acá respecto a la reproducción. La reproducción, recuerden, en los organismos unicelulares, en el caso de la ameba, es mediante fisión binaria, la cual no sería la respuesta. Y aumentando el número de células, como les indicaba, está más bien relacionado en cuanto a organismos pluricelulares. Y la última indica que no crecen. No, sí, todos los seres vivos vamos a crecer. Sí, esa es una característica en común que tenemos todos. A ver, continuamos. Bien. Muy bien, chicos, la hipótesis de la biogénesis, la cual es una hipótesis en la que indica que todo ser vivo se origina de otro preexistente, lo propuso Reddy, ¿sí? Aristóteles, Needham, más bien son vitalistas, ellos más bien apoyaban lo que es la hipótesis de la generación espontánea, y bueno, Pasteur, si bien apoyó a la hipótesis de la biogénesis, pero no fue quien lo propuso, ¿ya? Continuamos. Muy bien, chicos, la mayoría indicó que es magnesio.
Y está relacionada esta pregunta a una de las preguntas que se colocó en el foro. Sí, recuerden que el magnesio es un cofactor inorgánico muy importante y participa justamente en procesos metabólicos, asociándose enzimas. Entonces, de los 4, efectivamente, es el magnesio. Y vemos el último. La última pregunta. Bien, efectivamente, el hierro es un bioelemento que lo encontramos en unas proteínas que forman parte de la cadena respiratoria, ¿sí? Esa cadena transportadora de electrones que vendrían a ser los citocromos. Bien. En gran parte bien, chicos. Vamos a... Helen, esta tercera. Bueno, ¿quién es A? Muy bien, chicos. Bien. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer ahora es ya empezar a abordar lo que es el curso en sí. Ustedes saben que tienen la posibilidad de poder preguntar, ¿sí? Poder preguntar mediante el chat, poder desconectar su audio y de forma ordenada también hacer las consultas. Esta presentación al final de la sesión de clase va a estar colocada en el aula virtual en la que ustedes van a poder acceder a ella y también estudiarlo. Y comentarles que también vamos a compartir, no sé si ustedes ya lo han visto, pero vamos a compartir, hay una separata de 30 preguntas, de las cuales 5 de ellas han sido colocados acá en el Kahoot, ¿sí? Pero bueno, ahí Sergio dice que quedó sexto, Carlos 14, en el puesto 14, poco a poco iremos avanzando, chicos, ¿sí? Bien. Entonces empezamos. Un momentito, vamos a compartir la pantalla. Acá está. Perfecto. ¿Sí? Las preguntas, Jocelyn, las preguntas van a estar al final de, digamos, dentro del aula virtual de biología, en la primera semana. Todavía no lo han activado, pero sí lo van a hacer de repente el día de mañana para que ustedes puedan practicar. 5 de estas preguntas ya se han colocado en el Kahoot. Sí, entre 5 y 10 lo vamos a colocar en nuestra última clase para seguir viendo qué tanto ustedes han podido comprender y también saber si han consolidado estos aprendizajes, este tema en sí. Y el resto de preguntas igual van a ser colocadas las claves para que ustedes puedan tener acceso. Si tienen alguna inquietud, alguna interrogante, alguna respuesta en particular, ustedes saben que nos pueden escribir mediante el aula virtual. A nosotros nos llegan inmediatamente los mensajes y nosotros también estamos ahí disponibles para responder sus dudas. Así es que yo los invito a que utilicen ese material para seguir practicando los temas de esta primera semana. Esta semana, como ustedes saben, todavía nos vamos a mantener en cuarentena. La dinámica va a ser la misma, ¿sí? Bien, entonces ustedes ya tienen visualización ya pueden ver la presentación y vamos a ir trabajando esta información, ¿sí? Bien, a ver. Bien, chicos. Ustedes saben que la biología como ciencia, bueno, es la ciencia encargada, a ver, ¿qué pasó? A ver, un ratito, creo que ha habido un pequeño
problema. Vamos a aperturar la presentación. Bien, vamos a ir avanzando mientras que la presentación se apertura. No sé, parece que salió del Zoom. Acá está. Ya cargo. Bien. Bien, chicos. Bueno, entonces empezamos. Ustedes saben que la biología como ciencia es un área en la cual se encarga en estudiar a todos los seres vivos, ¿no? En sus diferentes campos, en base a ciertas características particulares, en donde la ciencia como tal ha permitido comprender más acerca de procesos en sí, a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, la biología en sí, como cualquier otra ciencia, también va creciendo a la par con la tecnología. Cuando la tecnología avanza, ustedes saben que eso ayuda mucho a mejorar procesos, a mejorar los estudios. Y acá tenemos, por ejemplo, en la presentación, una de las aplicaciones de la biología, digamos, un tema en la que actualmente ya se conoce bastante, trae controversias también porque se piensa que estos productos que ustedes ven acá, que son productos transgénicos, hay las inquietudes si es que traen o no problemas a nivel de la salud en el hombre, ¿no? Eso es algo que aún no se sabe, porque ustedes no sé si conocerán, esto todavía es nuevo, ¿no? No estamos hablando tampoco nuevo, no estoy hablando de 1 año, 2 años, sino para poder ver las consecuencias de estos productos, se basan en estudios, en investigaciones, que en realidad requieren mucho tiempo, ¿sí? Ustedes han escuchado seguro de los productos transgénicos y yo más bien quisiera, de repente mediante el chat, ¿qué es lo que entienden ustedes qué son estos productos transgénicos? A ver, ¿quién me indica? ¿Qué tipo de organismos son? ¿Qué tienen en particular estos organismos? A ver, alimentos modificados genéticamente, es lo que me indica Melissa, Giancarlo, muy bien. Efectivamente, exacto, Leslie. Estos alimentos, estos productos transgénicos, de alguna manera han sido modificados genéticamente mediante, por ejemplo, esta área de la ingeniería genética, mediante la biotecnología, en donde se le ha incorporado un gen foráneo, un gen que no es propio de su especie, para poder presentar ciertas características deseables para el hombre, ¿sí? Bien, Valeria dice, para tener una buena apariencia, ¿sí? En el producto, sí, efectivamente, no solo apariencia, sino de repente, digamos, características que puedan beneficiar al hombre. Por ejemplo, ustedes han escuchado del arroz amarillo, es un arroz transgénico. El arroz en sí tiene como componente principal el almidón. Ustedes saben que el almidón es una reserva energética, es un polisacárido que contiene glucosas y en la que nosotros al consumirlos nos va a dar mucha energía. Pero ha sido modificado genéticamente y se le ha incorporado un gen que permite producir un pigmento amarillo.
por eso se le conoce como el arroz amarillo. Este pigmento amarillo permite, o sea, se da gracias a que se está expresando lo que es el beta-caroteno, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este beta-caroteno? Recuerden que el beta-caroteno es precursor de una vitamina muy importante. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda cuál es esa vitamina que se origina a partir del beta-caroteno? Perfecto, Helen. Exacto, Joaquín. El retinol, la vitamina A, ¿sí? La vitamina A se origina, se obtiene más bien del beta-caroteno. Entonces, cuando uno consume arroz amarillo, ya no solo estaría consumiendo almidón, sino también estaría consumiendo esa vitamina A. Por lo tanto, sería una forma de complementar, ¿sí? Y obtener, digamos, más nutrientes a través de estos alimentos genéticamente modificados, ¿no? Por ejemplo, ya se habla de poder vacunarnos, ¿sí? Hay un artículo sencillo en la que indica esta posibilidad de poder vacunarnos consumiendo estos tipos de alimentos genéticamente modificados. Y como ven al final, en la imagen, esta imagen donde ustedes observan a la papa, ¿no? Ese tubérculo que estoy señalando con el cursor, ven por un lado un tubérculo sano, ¿sí? Atractivo a la vista, mientras que el otro está muy dañado. Y lo que sucede es que este tubérculo sano ha sido modificado genéticamente y se le ha insertado un gen en la que permite poder protegerse frente a sus plagas naturales, ¿sí? Entonces, vamos a tener al final un producto mucho más atractivo, ¿sí? Y además se va a obtener menos pérdidas. Entonces, también desde el aspecto económico, de alguna manera, estos productos transgénicos son favorables, ¿sí? Ahora, que si traen o no problemas a nivel de la salud, ese es algo en la que todavía está en estudio, ¿sí? Entonces, hemos visto una aplicación muy importante en cuanto al desarrollo de la biología en nuestros días. Podemos saber, ahora conocemos el genoma humano, conocemos qué genes se expresan, qué proteínas, podemos comprender más acerca de cómo surgen, de dónde surgen las enfermedades genéticas, ¿no? En qué gen podría estar implicada cierta enfermedad genética. Entonces, pero todo ello se da también gracias, como les mencioné desde el inicio, a la tecnología. Y en el proceso de la historia, en el tiempo, ustedes saben que han habido muchas teorías, muchas propuestas que han permitido justamente el desarrollo de esta ciencia. Y entre ellos les muestro dos propuestas interesantes, ¿no? Dos teorías. La primera, que es la teoría celular, propuesta por Schleiden y Schwann, en la que nos dice justamente de que que esta teoría tiene tres premisas importantes en la que nos indica de que, primero, todos los seres vivos estamos formados por esta unidad básica de vida que vendría a ser la célula, ¿sí? Que las células son bioquímicamente muy similares, muy parecidas, y gracias a estos aportes que ellos han dado, pues sabemos efectivamente que toda célula se origina de otra preexistente, ¿sí? En el caso de la teoría de selección natural, ustedes saben que Darwin, quien fue el responsable de formularlo, plantearlo, nosotros sabemos que ya conocemos un mecanismo más de cómo ocurren los procesos evolutivos, ¿no? La selección natural te habla como mecanismo de cómo el ambiente selecciona el organismo que está mejor adaptado, ¿sí? Estos dos aspectos los vamos a ver más adelante con gran detalle, así es que solamente ahora se los he mencionado, y lo que sí nos corresponde ahora conversar es con respecto a las características de los seres vivos, ¿sí? Estos principios unificadores que tienen todos los seres vivos, que tenemos en común todos los seres vivos. Entonces, vamos a empezar con esta primera, y vamos también a ir aclarando algunos puntos que ustedes han mencionado en el foro para que nos quede claro, ¿sí? Ustedes, bueno, acá dentro de esta primera característica te indica que todos los seres vivos somos estructuras complejas y altamente organizadas. Efectivamente, por ejemplo, si nosotros como organismos pluricelulares, efectivamente nos vemos como organismos complejos porque estamos formados
por células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿sí? Desde ese aspecto nosotros vemos esa complejidad. Pero si nosotros observamos un organismo unicelular, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, es unicelular, no es tan complejo. Pero en realidad sí lo es, porque evaluando la estructura, está conformado por membrana, tiene organelas, tiene material genético, tiene citoplasma, ¿sí? Hay toda una organización de por medio. Y además, todas esas estructuras, por más que sea una célula muy sencilla, si hablamos de un organismo procariota, también están conformadas por biomoléculas que a su vez también están constituidos por bioelementos, ¿sí? Entonces, viéndolo desde un organismo tan sencillo unicelular hasta un organismo multicelular, pluricelular en realidad, estamos viendo que son estructuras altamente complejas y muy bien organizadas. Con respecto a los virus, a ver, por ahí vi digamos, un comentario, una de las razones por la que los virus no son considerados seres vivos, llegaron a considerar que no tienen estructuras, no son estructuras complejas, ¿sí? Son estructuras muy simples. Viéndolo estructuralmente a los virus, ¿sí? También podríamos decir que de alguna manera tiene una organización y tiene también cierta complejidad. Ustedes saben que los virus están formados por un tipo de material genético, que puede ser ADN o ARN. Además, también este material genético está protegido por una cubierta proteica que es la cápside, ¿sí? Que está formado por unidades llamadas capsómeros, y algunos virus tienen externamente una envoltura de membrana, en la cual está conformado por fosfolípidos, tiene proteínas. Entonces, también podríamos indicar, o sea, por más sencillo que sea el virus, comparativamente a una célula, ¿sí? Porque sabemos que los virus son mucho más pequeños que las bacterias, por más sencillo que lo veamos, como estructura también tiene su complejidad, como estructura también tiene una organización de por medio, ¿sí? Aclarando ese aspecto. Luego, otra característica en los seres vivos es que todos los seres vivos presentan esta unidad mínima de organización, esta unidad mínima básica de vida que vendría a ser la célula. Todos los seres vivos lo tienen y todos los que han respondido con respecto a que esta característica excluye a los virus porque los virus no tienen células es correcta, ¿sí? Tenemos desde organismos muy sencillos que son los organismos unicelulares y como ustedes ven acá en esta animación observan una ameba, ¿sí? La ameba, a ver les pregunto, ¿en qué reino se encuentra, ubicamos a la ameba? A ver, ¿qué me indica? ¿A qué reino pertenece la ameba? Muy bien, Joaquín, Alexandra, Alejandro, Valeria. Efectivamente, es un protozoo, es un protista, ¿sí? Es un organismo eucariota, es unicelular. Y bueno, así como tal, pues también es una estructura compleja, ¿no? También tenemos dentro de organismos unicelulares están a las bacterias, tenemos también hongos unicelulares. ¿Quién me indica un ejemplo de un hongo unicelular? A ver. Muy bien, Helen. La levadura. Exacto, la levadura es un hongo unicelular. Bien, Valeria. Y así como hay organismos sencillos unicelulares, también hay pluricelulares, ¿no? Como en el caso de los hongos, en el caso de los animales, en el caso también de protistas, las plantas, todas las plantas son multicelulares. Otra característica que tienen en común todos los seres vivos es que todos podemos crecer, ¿sí? Y justo viendo esta característica con una de las preguntas del Kahoot, los organismos unicelulares crecen aumentando su masa, ¿sí? Y en el caso de nosotros, como organismos pluricelulares, aumentamos, o sea, crecemos aumentando el número de células. Y bueno, dentro de nuestra complejidad como seres vivos, ustedes ven acá ejemplos de algunos organismos como artrópodos, ¿no? Como anfibios, que tienen una forma muy particular de crecimiento.
ellos tienen que hacer un proceso de metamorfosis, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los anfibios, en el caso de los artrópodos, tienen que hacer mudas, ¿sí? Justamente porque externamente ellos tienen un exoesqueleto que es muy duro, en la que no permite tener un crecimiento continuo. Por lo tanto, lo que ellos hacen es, para poder crecer, es perder inicialmente ese exoesqueleto, crecer y paralelamente al crecer lo que van a hacer es ir formando ese nuevo exoesqueleto, ¿sí? Y de esa manera van a ir creciendo. En cambio nosotros tenemos un crecimiento continuo, ¿sí? Porque tenemos un endoesqueleto, ¿sí? Nuestro esqueleto está de manera interna, ¿ya? Otra característica que tenemos vendría a ser que todos los seres vivos nos reproducimos, ¿sí? Y formamos una nueva descendencia. De que la descendencia sea genéticamente igual o no, ¿no? Que sea diferente al progenitor o a los progenitores, eso va a depender mucho del tipo de reproducción, ¿sí? Reproducción, sabemos que hay dos tipos de reproducción sexual y asexual. La diferencia está en que la reproducción asexual nos permite formar organismos genéticamente iguales, mientras que la sexual más bien nos permite formar organismos genéticamente diferentes. Ustedes ven ahí en la imagen, en la presentación, que en la reproducción sexual tenemos los gametos, ¿sí? Para la reproducción sexual sí o sí necesitamos de estas células sexuales, espermatozoides, óvulo, en la que tienen cargas genéticas diferentes y que al fecundar nos permite formar un organismo genéticamente distinto al progenitor. En cambio, la reproducción asexual, ustedes observan que hay diferentes tipos, pero la finalidad de ellos, el producto final de ellos es formar organismos genéticamente iguales. Viendo estos tipos, a ver, identificándolos un poquito, ustedes saben que la fisión binaria, ¿sí? Es un tipo de reproducción asexual característico ¿en quién? Recordamos un poco porque esto también lo vamos a ver más adelante. ¿Quién puede hacer fisión binaria, por ejemplo? Unicelulares, sí. Amebas, protozoos como flagelados, ciliados, efectivamente. Procariotas, muy bien Andrea, bacterias hacen fisión binaria, ¿sí? ¿Quiénes hacen esporulación aparte de los hongos, que es otro tipo de reproducción asexual? A ver, ¿quién me indica? Plantas, perfecto, plantas, helechos, los helechos, las algas también, la esporulación es propia, por ejemplo, de una alternancia de generación que es la esporofita. Los que de repente no han escuchado ese término, no se preocupen porque más adelante lo vamos a describir, ¿sí? Recuerden que este proceso también lo realizan algunos protistas, por ejemplo, el Plasmodium vivax, ¿sí? Causante responsable de la malaria, ¿ya? Y luego tenemos la gemación. ¿Quiénes realizan gemación? Poríferas, muy bien. Esponja hidra, muy bien. Ya, respondiendo, bacterias, gemación bacterias, no, ¿sí? Levaduras sí, las hidras, también están, por ejemplo, las esponjas, ellos hacen gemación. A ver, en el caso, hay una pregunta, cuando salen, por ejemplo, los virus de la célula huésped, ¿sí? Ustedes saben la forma en que, digamos, se forma algo parecido como han visto en la animación, como una yemita, ¿sí? Y sale el virus de la célula huésped cuando se está replicando por dentro. Pero en sí esa no es una forma de reproducción, ¿sí? Es una forma en la que, digamos, no está ligado a lo que es la gemación, particularmente, ¿sí? Cuando hablamos de gemación, estamos orientándolo a la forma de reproducción asexual de organismos que permite formar organismos
genéticamente iguales, ¿sí? A ver, dice, la levadura pero las endoesporas no son bacterias, no. Las endoesporas, si te refieres, a ver, las endoesporas son formas, recuerden que las bacterias tienen una forma de esporulación, ¿sí? Pero no es una forma de reproducción. Así es que hay que tener claro en ese sentido, porque también por ahí en el chat, cuando pregunté acerca de la esporulación, mencionaban que también lo hacen las bacterias. No es así. Hay un estadio, hay una forma en que las bacterias se esporulan, ¿sí? Pero eso no significa que se están reproduciendo por esporulación. Son dos eventos distintos, ¿ya? Entonces, aclarando un poquito también de este virus que sale de la célula huésped y en la cual nosotros en las animaciones observamos que, digamos, va saliendo como una yema, como han visto en la animación, no necesariamente es, digamos, la forma de reproducción asexual por gemación, ¿sí? Ese es otro evento, no es la forma que estamos ahorita describiendo. Mariana pregunta, dices, si los virus se pueden reproducir. El término correcto y en la cual, yo sé que trae un poco de confusión, algunos hablan de reproducción, otros hablan de replicación. En realidad lo que hacen los virus es replicarse. Lo que hacen los virus es generar copias. Claro, uno vincula el término replicación por reproducción porque estamos generando nuevos virus. Bueno, sí es, digamos, como término, como para comprender que está aumentando el número, podemos decir que sí. Pero en realidad lo que hacen los virus es replicarse, ¿sí? Porque para todos estos procesos reproductivos, ¿qué implica? Implica células. Por ejemplo, en la reproducción sexual implica gametos, ¿sí? Espermatozoides y óvulos. En el caso de la reproducción asexual, ¿qué tipo de células participan? A ver, por ejemplo, ¿cómo se llaman ese tipo de células que no son las sexuales? Muy bien, Andrea, somáticas, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos, o sea, como organismos tenemos dos tipos de células. Tenemos las somáticas y tenemos las sexuales, ¿sí? Las sexuales son los espermatozoides, son el óvulo, ¿sí? Y en el caso de las somáticas podrían ser las células de las neuronas, las hepáticas, las del corazón, las de la piel, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de reproducción en sí, en seres vivos, es porque en realidad participan células en la que llevan justamente a la formación de una nueva descendencia. En el caso del virus, ellos lo que hacen es ingresar a una célula huésped, utilizar toda la maquinaria celular, metabólica de la célula, para poder generar copias de ese virus, ¿sí? Y replicarse, ¿ya? Sí, exacto, Joaquín. Las células somáticas serían todas menos las células sexuales, ¿sí? Bien. Entonces, yo quiero hacerles otra consulta. Si nosotros hablamos de reproducción sexual y lo estamos definiendo como el tipo de reproducción en la cual implica la participación de gametos, que son células genéticamente diferentes, en la cual va a generar la formación de una descendencia también distinta con respecto a los progenitores, es necesario. Yo también podría definir que la reproducción sexual depende sí o sí de dos progenitores para que pueda ocurrir reproducción sexual, ¿verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué no? A ver, si me ponen falso, ¿por qué? ¿Cuál sería, digamos, la razón por la que es falso? Exacto, Martín, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay organismos que son hermafroditas, ¿sí? Que son capaces de producir ambos gametos y tienen la posibilidad de autofecundarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto va a permitir de que, digamos, no requieras de un organismo, un segundo progenitor,
para poder realizar la reproducción sexual. Exacto, entonces recuerden que la reproducción sexual no depende exclusivamente de que haya dos progenitores. ¿Pueden haber dos? Puede haber solo uno. Eso dependiendo de la especie y la forma en que se realiza la reproducción sexual, ¿sí? Exacto, Alexandra, como la tenia, ¿sí? La tenia, hay plantas que tienen también, forman una misma planta, tiene la formación de ambos gametos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, viendo, a ver, pasamos, ahí tienen alguna, la tenia sí, Alexandra tiene una reproducción asexual, porque las tenias son gusanos planos que están formados por unos segmentos, ¿sí? Que ustedes de repente, no sé si lo recuerdan, tienen el nombre de proglótidos, ¿ya? Y dentro de esos segmentos que se repiten a lo largo del cuerpo, dentro tienen el órgano sexual masculino, tienen testículos y tienen ovario. Entonces, ahí producen sus gametos. Ellos, al formar sus gametos, se pueden fecundar. De esa fecundación se forman los huevecillos y vamos a encontrar en los proglótidos, en los segmentos terminales de este gusano, muchos huevecillos, ¿sí? Que van a dar origen a un nuevo organismo, ¿sí? El caracol, sí, es un hermafrodita insuficiente. Bueno, es efectivamente, o sea, en realidad el caracol más se reproduce sexualmente, aunque parezca, ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, el macho tiene un órgano copulador que ayuda, que, digamos, favorece, permite justamente una reproducción sexual, ¿sí? Entonces, dice Nicole, entonces la tenia tiene reproducción asexual o sexual. Tiene, a ver, principalmente la tenia se reproduce sexualmente, ¿ya? Como les digo, formando estos proglótidos, ¿ya? Formando los proglótidos, tiene sus gónadas y forman sus gametos, se reproducen ahí, se fecundan, perfecto. Pero también dentro de los ejemplos, cuando se habla de reproducción asexual, también mencionan a la tenia. ¿Por qué? Porque la tenia lo que hace es una gemación, y esta gemación se da de la siguiente manera. Ustedes saben que la tenia tiene una cabeza, ¿sí? Que se llama escólex, y a partir de esa cabeza se van a formar los nuevos proglótidos, ¿sí? Esa es la forma en que crece la tenia. Y estos proglótidos finalmente justamente se están originando por gemación. Y estos proglótidos en la literatura se indica que son estructuras independientes, justamente porque son capaces de formar estas gónadas y se pueden de alguna manera reproducir, generar la reproducción sexual. O sea, cada proglótido no depende del otro. No es como nosotros que somos un organismo complejo y unificado, que dependemos de la función de un sistema o de un aparato. Ellos no. Ellos, cada proglótido es independiente al otro, que si bien están unidos en el mismo cuerpo, ¿sí? Pero tiene su independencia. Entonces, es por eso que también se habla de una reproducción asexual en las tenias para la formación de estos proglótidos, ¿sí? A ver, Araciel indica los seres vivos que pueden reproducirse sexualmente y asexualmente tienen un nombre específico. En la literatura vamos a encontrar una diversidad de términos, sí hay una diversidad de términos, pero yo más bien les recomiendo, para no llenarnos de tantas terminologías, es simplemente indicar que tienden a ambos tipos de reproducción, chicos. O sea, no digamos, no nos llenemos tanto de términos. Está bien los conceptos, reconocer qué organismos tienen estos dos tipos de reproducción, pero vamos a hablar de muchas cosas y hay que focalizarnos más. Ahorita estamos hablando como un ejemplo, ¿ah? Estamos mencionando ejemplos y en cuanto a lo que es esta característica de los seres vivos, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando, no se preocupen, más adelante vamos a hablar específicamente de reproducción. A ver, otra característica que tienen todos los seres vivos, entonces, para cerrar, recuerden que los virus se replican, ¿sí? Se replican.
Si yo quiero encontrar un sinónimo al término de replicación, bueno, de replicación podemos decir que se reproducen para generar nuevos virus, pero digamos el término mejor empleado, el que se debería utilizar correctamente, es que se van a replicar, ¿sí? Porque están utilizando una célula huésped para formar nuevos virus, ¿ya? Bien, entonces, todos los seres vivos también heredan sus características a la descendencia, efectivamente. Ustedes saben que los progenitores transmiten ese material genético, parte de su material genético a la descendencia a través de los cromosomas. Y ustedes saben que los cromosomas están formados por ADN, ubicados o muy bien organizados a través de estas estructuras que vendrían a ser los cromosomas, ¿sí? Y a través de ellos es que podemos transmitir características de la descendencia y obviamente, digamos, al ser expresadas vamos a tener cierta expresión que puede ser muy similar, muy semejante a los progenitores, ¿sí? En el caso de esta otra característica, ustedes saben que todos los seres vivos somos capaces de variar y adaptarnos. A ver, Nicole dice, ¿un gen y un cromosoma es lo mismo? No, Nicole, miren, a ver, si observamos esta Nicole, y para todos de repente, es muy importante que ustedes pregunten, y me parece muy buena la intervención porque, por ejemplo, yo estoy hablando y puedo asumir que todos saben, ¿sí? Y si ustedes digamos, de forma oportuna me preguntan estos términos, me va a permitir de que ustedes puedan explicarles y que ustedes comprendan la totalidad digamos, de este punto. Mira, Nicole y chicos, esta estructura que yo estoy señalando con el cursor, ¿sí? Es un cromosoma, ¿sí? Es un cromosoma. Y el cromosoma es una estructura muy organizada, es una estructura condensada, que se ha formado a partir de, digamos, del ADN asociada a unas proteínas, ¿sí? Más adelante nosotros vamos a ver el proceso de división celular. Exacto, Sergio. Estas proteínas se llaman histonas, ¿sí? Cuando una célula va a empezar a dividirse, ese ADN que se encuentra en el núcleo y que está todo desordenado, ¿sí? Descondensado, ese ADN se va a empezar a empaquetar, a enrollar a unas proteínas llamadas histonas, ¿sí? Y poco a poco estas estructuras se van condensando, empaquetando, hasta originar justamente lo que observan acá, que son los cromosomas, ¿sí? Y ustedes observan que esos cromosomas, en el cromosoma, yo observo genes. Los genes es la unidad de herencia, unidad básica de herencia. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia de todo el ADN, es solo una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Del ADN, que al expresarse, que tiene la información para expresarse en una proteína, ¿sí? Ese es un gen. Entonces, Nicole, el gen, que es una secuencia de nucleótidos de ADN que tiene la información para formar adecuadamente una proteína, se encuentran, lo podemos observar, distribuidos dentro de los cromosomas. Así es que gen no es lo mismo que cromosoma. Cromosoma es una estructura mucho más compleja y dentro de este cromosoma ubicamos los genes. Efectivamente, Sergio, el gen es un segmento de ADN, pero no solo es un segmento, sino también es que ese segmento tiene la información para expresar una proteína. Porque recuerda que el ADN, les comento que el ADN es una molécula muy grande, y este ADN, digamos, tiene tanto información útil, o sea, información que me sirve para sintetizar proteínas, e información no útil, ¿sí? Entonces, si yo me quedo solo segmento de ADN, también podría considerar a esa secuencia que no expresan proteínas. Entonces, para complementar bien este concepto, es sí un segmento de ADN, es una secuencia de nucleótidos del ADN, pero cuya información me va a servir para sintetizar una proteína. Ariana, un nucleosoma, ¿sí? Un nucleosoma, bueno, ampliando un poquito más porque igual lo vamos a mencionar más adelante, yo les había dicho que el ADN cuando se empieza a asociar
a las proteínas para ir condensándose y formar los cromosomas, ¿sí? Cuando el ADN gira, o sea, se asocia, se enrolla a esa proteína, ¿sí? Y luego sigue a la otra proteína y se va enrollando, esas unidades que vemos ahí, que es proteína más ese enrollamiento de ADN, se llaman nucleosomas, ¿sí? Entonces luego esos nucleosomas se van a ir compactando más y se va a formar justamente en una proteína, perdón, en un cromosoma que es una estructura condensada, ¿ya? Bien. Eh, ¿Cuántos cromosomas tiene un organismo? Andrea, no entendí la pregunta, pero Giancarlo, ¿cuántos cromosomas? Claro, muy bien, Ariana, depende del organismo, exacto. El organismo, por ejemplo, nosotros como organismos, como seres vivos, como especie humana, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46, exacto. O 23 pares. Un par de mamá y un par que pertenece, que lo hemos heredado del papá. ¿Sí? Somos organismos diploides, tenemos 46 cromosomas. La drosófila tiene 8 cromosomas. ¿Sí? Hay plantas que tienen más de 52 cromosomas. Entonces va a depender mucho del organismo, ¿sí? Los cromosomas dependen bastante de cada ser vivo y eso va a determinar justamente su expresión, ¿ya? Entonces hay muchas variaciones en ellos, muy bien, ¿ya? Seguimos, entonces habíamos dicho que como característica de los seres vivos, es que todos los seres vivos somos capaces de variar y adaptarnos. Efectivamente, por ejemplo, dentro de nuestra población, solo viendo ahora, chicos, en este contexto que nosotros estamos viviendo. Ustedes saben de que hay personas que son mucho más sensibles que otras en el coronavirus. Hay personas que hasta son asintomáticas, hay personas que en ellos el virus se expresa más rápido que otros. ¿De qué depende? ¿Qué creen? ¿En qué está cambiando? ¿Qué es diferente en que una persona sea asintomática, que una persona sea frente al virus de este coronavirus, ¿no? Estoy hablando específicamente de lo que estamos viviendo ahora y ustedes están escuchando constantemente las noticias. Que depende de que de repente en algunos jóvenes, digamos, ustedes han escuchado, ¿no? Que los jóvenes son los adultos mayores los que tienen más esta posibilidad que las personas más jóvenes, aunque hay jóvenes que lamentablemente han fallecido y hasta niños también. ¿De qué depende? Ya, su sistema inmunológico, perfecto. Pero ¿qué tiene en particular? ¿Qué creen que puede tener en particular ese sistema inmunológico en uno y en otro? Las patologías, ya. Por ejemplo, unos son diabéticos, otros no son diabéticos, unos son hipertensos y otros son hipertensos. Entonces, la adaptación, más que adaptación, hay algo antes de. Para nosotros adaptarnos, debemos de tener ciertas características que nos dan ventaja. Muy bien, Karina. La variación pregunta, Giancarlo también indica variaciones, variación genética, exacto. Nosotros somos capaces de variar como especie, como población, como organismos, como seres vivos, ¿sí? Somos capaces de variar. Y al variar, por ejemplo, al tener dentro de una misma población individuos que son diferentes a otros porque tienen ciertas características particulares, esas características que pueden ser ventajosas les permiten adaptarse mejor a un entorno que está cambiando. Pero hay algunos que lamentablemente presentan características no ventajosas, entonces, por lo tanto, no se van a adaptar bien. Y en el tiempo, no hablo de acá una generación ni de acá 5 años, cuando hablo de esto, cuando hablamos de variación, adaptación, evolución, estamos hablando de procesos de tiempos muy largos, ¿no? Muy grandes. Entonces, sí, acá a lo largo del tiempo, efectivamente, esta descendencia que mantiene justamente estas características ventajosas va a ir adaptándose mejor y es el que va a predominar en este entorno, ¿sí? Mientras que los que no tienen estas características ventajosas, lamentablemente,
en el tiempo van a ir mostrándose cada vez menos hasta de repente desaparecer. Y algunos hablan, de repente ustedes han escuchado entre los memes, han visto entre comentarios en las redes sociales que, bueno, como que ya se está dando la selección natural. No, tampoco es tanto así, ¿no? Bueno, se está dando una situación que en nuestro entorno está generando lamentablemente muchas muertes, sí, se está viendo qué organismo o qué parte, o sea, nosotros como población hay variaciones que por un lado sí nos va a favorecer, en otros lados no, ¿no? Por ejemplo, los que son personas que no tienen esta, digamos, son más susceptibles a esta situación son los que, por ejemplo, son asmáticos, los que tienen estos problemas, esa predisposición de problemas respiratorias. Entonces, sí, pues hay características que nos pueden dar ciertas ventajas y otras que lamentablemente no. Entonces, a ver, te dice la evolución se mide a nivel poblacional, ¿no, Miss? Sí, exacto. Cuando nosotros hablamos de evolución, nuestra unidad, o sea, la forma de evaluarlo no es viendo el individuo, no es viendo 2 individuos o 10 individuos de esa población, digamos, de ese grupo, es viendo la población. Efectivamente, Andrea. Sergio pregunta, ¿puede ser quienes son más resistentes al virus por sus genes? Exacto. O sea, por sus genes, por las características que tiene, porque finalmente nuestro sistema inmunológico va a depender mucho de nuestro material genético. Todo lo que nosotros somos como seres vivos depende de nuestra expresión de nuestros genes. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay una población de mujeres, una pequeña, no población, una pequeña variedad digamos, de características de mujeres en África que son inmunes al virus del VIH, ¿sí? Son personas que han estado expuestas al virus y no han expresado, digamos, el virus no ha ingresado a sus células, no han invadido a sus linfocitos T, no se han contagiado del VIH. Y uno dice, pero, wow, ¿cómo es que van a ser, cómo son resistentes? Lo que pasa es que justamente ahí, hay una variación en ellas que los hace resistentes al virus del VIH. O sea, no van a poder infectarse de este virus por más que estén expuestas directamente a este agente. En cambio nosotros no, o sea, entonces por sus anticuerpos no, tiene que ver por ese receptor, están en estudio, tiene que ver con ese receptor a nivel de sus linfocitos T que no reconocen a esa proteína viral que está en la membrana del virus y que no permite que ingrese, ¿sí? Entonces, es ahí donde genera que no pueda ingresar el virus y pueda replicarse. ¿No pueden extraer sus genes para los demás? No, no es así de fácil. Digamos, ahorita sí hay un proceso que se llama terapia genética, pero estamos hablando de una terapia genética de insertar en genes, en células, no en todo el cuerpo, en células ciertos genes que lamentablemente personas no lo están expresando bien porque tienen una mutación, pero no es así de fácil. Uno quisiera, ¿no? Uno quisiera de que, bueno, encontré esto, ¡pum! Sacamos la secuencia, podemos replicar secuencias y de repente a futuro, no sé, uno nunca sabe qué es lo que más adelante podría ocurrir, ¿sí? Claro, Andrea, hay toda una implicancia, consideraciones éticas, muy bien, ese es un aspecto muy importante. Acá no es hacer ciencia por hacer, sino también hay un aspecto importante que tiene que ver la bioética. Y estamos trabajando con personas, ¿sí? Con seres vivos en la cual siempre hay una consideración respecto al trabajo que uno hace con ellos. Muy bien, ese es un aspecto muy importante y ustedes también lo tienen que tener muy presente porque son futuros médicos. Así es que, o futuros, digamos, profesionales de la salud, si no solo hay estudiantes, digamos, alumnos que quieren estudiar medicina. Dentro de la biología también nosotros, como bióloga, yo he tenido que trabajar mucho este aspecto de la bioética, ¿sí? Bien, entonces, yendo nuevamente retomando este aspecto, para nosotros hablar que una población pueda pasar por un proceso evolutivo, recuerden que tienen que pasar por digamos, estos eventos, ¿no? O sea,
tiene que haber una variación de por medio, tiene que haber un proceso adaptativo también. Y más bien yo les pregunto, ¿de qué depende, qué eventos tendría que ocurrir en nosotros, ¿sí? En nuestras células de repente, para poder hablar de que se ha podido variar? ¿De qué depende la variación dentro de una digamos, de qué depende la variación dentro de una población? Porque dentro de una población hay especies distintas. ¿Mutaciones, Helen? Efectivamente, esa es una razón. Otra, mutaciones que se pueden visualizar. Pueden haber mutaciones que no necesariamente se visualizan, pero también es una variación, ¿sí? ¿Qué más? A ver, hay otra, hay más, ¿ah? Están mejor, ¿ya? Sobrecruzamiento en la profase 1. Muy bien. ¿Recuerdan el proceso? De repente no todos han podido recordar lo que es, o bueno, no han escuchado, o quizás en algún momento lo han escuchado, el proceso de meiosis, la división celular por meiosis. Dentro de la meiosis hay un proceso en la profase 1, una de las fases de la meiosis, lo que es el crossing over, ¿sí? Lo que es el sobrecruzamiento o la recombinación genética, ¿ya? Esos son términos que se aplican para ello. Justamente es el crossing over, lo que va a generar es que las células hijas que se formen al final del proceso de división por meiosis sean genéticamente distintos. Muy bien, esa es una razón, Sergio. Muy bien, Ariana. Ariana indica de la orientación de los cromosomas. Perfecto. Dentro de la división por meiosis, esa orientación de los cromosomas al azar que se ubican en el ecuador para luego separarse, eso también es producto de la variabilidad genética. Porque, por ejemplo, yo acá tengo este cromosoma materno que se ubica acá y el paterno abajo, pero puede ser de que la orientación fue así, el paterno arriba y el materno abajo, y cuando se separan, las nuevas células hijas tienen cargas distintas de cromosomas, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, esa orientación de los cromosomas en el ecuador, como es al azar, es aleatorio, entonces eso también permite la variabilidad. Los cambios por necesidad de algunos organismos realizan, sí, la recombinación genética, la disyunción, exacto, la orientación y la separación de los cromosomas. Y también, chicos, les falta un punto, la fecundación. Recuerda que un gameto, un espermatozoide, los espermatozoides que se forman son distintos, ¿sí? Que se une a un óvulo que con otros óvulos que se forman también van a ser distintos. Entonces, estos gametos tienen cargas genéticas diferentes y al unirse van a formar un organismo genéticamente distinto. Por eso que nuestros hermanos son diferentes, justamente por estas razones, ¿no? Por la recombinación, por esa distribución aleatoria de los cromosomas en el ecuador, ¿no? La separación aleatoria de los cromosomas y también por la fecundación, ¿sí? Y esas características favorables y estas características ventajosas obviamente se van a ir acumulando en el tiempo con esa población original, como indica ahí, en la que va a permitir procesos evolutivos a posterior, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Muy bien, chicos. Yo los felicito por la participación activa que están teniendo por el chat. Eso permite seguir avanzando, también respondiendo algunos términos que quizás vamos mencionando y recordando. Eso ayuda bastante, ¿ya? Otra característica importante que tenemos entre todos los seres vivos es que somos capaces de responder frente a estímulos que pueden presentarse en nuestro entorno, ¿sí? Por ejemplo, y eso se llama irritabilidad. Ahí tú ves en la imagen, pues, que las pupilas de los ojos se dilatan o se contraen dependiendo de la intensidad de luz, ¿sí? Es una respuesta natural que tenemos. Tenemos también, por ejemplo, ahí las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, ustedes saben que tienen estas estructuras que son tipo valvas, ¿no? Sí, que están ahí siempre abiertas. Y cuando viene un insecto, lo que va a hacer es cerrarlas. El insecto, digamos, sería ese factor, ese estímulo
que permite de que estas valvas se cierren para poder empezar a degradar internamente a estos insectos. Van a empezar a secretar enzimas para poder degradarlas. ¿Por qué creen que consumen insectos? ¿Qué limitación tienen esas plantas carnívoras? Alexandra, no es lo mismo irritabilidad que coordinación. Son dos eventos distintos. ¿Sí? Fotosíntesis, no se pueden mover. No tiene que ver con el movimiento y la fotosíntesis. Las plantas, como son plantas carnívoras, son organismos autótrofos fotosintéticos. ¿Sí? Rodrigo, es cierto. Lo que pasa es que estas plantas carnívoras están, ustedes saben que son muy sensibles hasta para cultivarlas, ¿sí? Entonces, y mantenerlas. Estas plantas crecen en suelos muy pobres en nitrógeno y se han adaptado así, ¿sí? Se han adaptado en crecer en un suelo muy pobres en nitrógeno. Y la forma de poder obtener ese nitrógeno, porque ojo, para las plantas, el nitrógeno es el macronutriente más importante, ¿sí? Las plantas requieren sí o sí de nitrógeno. Entonces ahí entra como una contrariedad, hay una, digamos, es algo contrario a lo que les estoy diciendo. Viven en un suelo pobre en nitrógeno, pero sin embargo es el nutriente más importante para las plantas. Entonces, ¿qué hacen? Justamente esto. La forma de obtener el nitrógeno es a través de estos insectos que son capturados a través de estas valvas y, digamos, es la fuente de obtener ese nutriente. ¿Sí? Entonces, se han adaptado a esas condiciones. Y como les dije, está respondiendo a ese estímulo, ¿sí? Cierra esas valvas cuando el insecto se posa dentro de ellos. ¿Sí? Bien, entonces, otra característica es que todos los seres vivos tenemos un tiempo finito de vida, ¿sí? Nadie es eterno. Así es que hay seres vivos que son muy longevos, ¿sí? Las ballenas, las tortugas, digamos, el elefante también. Y en el caso, por ejemplo, de organismos, hay organismos que pueden durar horas, hay organismos que pueden, digamos, durar días. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen de duración los glóbulos rojos en nuestra sangre? 120 días, efectivamente, ¿sí? Nosotros sintetizamos los glóbulos rojos, ¿sí? Van a la sangre y esta célula va a tener un tiempo más o menos de 4 meses. La mosca de la fruta también tiene solamente días, o sea, prácticamente dura muy poco tiempo. Hay mariposas que pueden vivir meses, o sea, en realidad todos tenemos un tiempo finito de vida, ¿sí? Y también, por ahí preguntaban las náuseas, tiene que ver con el tema anterior, ¿no? La irritabilidad. Por ejemplo, el fototropismo, ¿sí? Tomando para poder responder esa pregunta. El fototropismo, recuerden que es ese crecimiento dirigido de la planta, dirigido hacia la luz, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos una fuente de luz en un lado en donde en los alrededores ni arriba haya esa fuente de luz, solamente llega en un costado, lo que va a hacer la planta es crecer hacia la luz. Acá está el estímulo, entonces hay esa respuesta, ¿no? Que es el crecimiento dirigido hacia la luz. Y Paulo preguntó de la urea. Sí, efectivamente, Paulo, la urea es un compuesto nitrogenado. Y les comento que la urea se utiliza justamente como parte de abono, o sea, como parte de un nutriente que se utiliza, con un compuesto que se utiliza en cultivos para poder proveer de nitrógeno a los cultivos, ¿sí? Entonces, y los virus tienen un tiempo finito de vida. ¿Qué creen ahí? ¿Tienen tiempo finito? Primero, no son seres vivos. No tienen, lo que pasa es que los virus, si bien como dentro de lo que es tiempo de vida, tienen un tiempo de permanencia,
¿sí? Fuera de la célula, porque ustedes saben que los virus pueden, digamos, como que inactivarse o ya no pueden invadir células si es que están a exposición a una temperatura o salen de la célula en algunos casos prácticamente ya no perduran mucho tiempo, se inactivan, ¿sí? Pero digamos, no lo relacionemos directamente como que tienen un tiempo de vida, porque cuando hablamos de tiempo de vida también tiene que ver con un proceso de desarrollo, ¿sí? Como que nace, crece, se reproduce, bueno, en fin, si no se reproduce, muere, ¿sí? Entonces, no está dentro de ese ciclo, ¿sí? En la cual finalmente termina en la muerte, ¿no? Entonces, no le relacionemos tanto a los virus dentro de esta característica, ¿ya? Se desnaturalizan, bueno, lo que pasa sí es que dentro los virus, cuando se exponen en ambientes ya fuera de la célula o fuera del organismo, ¿sí? En la cual debería estar para que puedan seguir replicándose e invadiendo más células, sí, las estructuras proteicas principalmente son estructuras que se mantienen a una temperatura, a un pH óptimo, entonces al cambiar de ambiente, lo que va a llevar es que estas estructuras empiecen a desnaturalizarse, ¿sí? Y generen justamente esta poca viabilidad de los virus, ¿sí? Y las auxinas, bueno, las auxinas, respondiendo al caso anterior, recuerden que son compuestos que llevan a las divisiones celulares, ¿sí? En las células vegetales, promueven las divisiones para el crecimiento. Y sí, las auxinas están relacionadas con el evento de fototropismo, que lo vamos a ver más adelante, chicos. Bien, otra característica de los seres vivos es que todos requerimos de un aporte constante de energía a través de estas reacciones químicas que se realizan en nuestras células, y ustedes saben que este conjunto de reacciones químicas se denomina metabolismo, ¿ya? Y esa es una de las características que excluyen a los virus como un ser vivo, porque los virus no tienen metabolismo propio. Por ejemplo, ellos no son capaces de producir sus propias proteínas, ¿sí? Si bien tienen sus enzimas virales, ¿sí? Pero esas enzimas virales no son capaces de activarse o catalizar dentro del virus. Para ello necesitan invadir una célula para poder, digamos, poder activarse estas enzimas y a la vez utilizar toda la maquinaria metabólica de la célula para poder hacer el proceso de replicación, transcripción, o sea, sintetizar proteínas, duplicar su material genético e ir formando nuevos virus, ¿no? Ir replicando nuevos virus. Entonces, esta es una, por ejemplo, decían, ¿no? No pueden reproducirse. Sí, efectivamente los virus no se pueden, dependen de una célula. Sí, dependen de una célula. ¿Pero por qué depende de una célula? Por esta razón. Porque los virus no tienen metabolismo propio. En cambio, nosotros sí, nuestras células constantemente están haciendo reacciones, procesos metabólicos, en donde vamos a requerir energía y vamos a transferir también energía hacia nuestro entorno, vamos a perder energía hacia nuestro entorno. Por eso decimos que somos organismos termodinámicamente abiertos, ¿sí? Porque hay esa transferencia de energía con el entorno, entra y sale, ¿sí? Ganamos calor por radiación, por ejemplo, ahora que estamos en verano, estamos ganando calor por radiación, pero también estamos dentro de nuestros procesos de homeostasis, que es regular nuestro medio interno, por ejemplo, en cuanto a la temperatura. Ustedes saben que nuestra temperatura tiene que llegar a valores, digamos, normales, estar dentro de un rango normal de temperatura. Si nosotros estamos ganando calor por radiación y no tuviéramos la capacidad de poder regular y mantener constante nuestra temperatura, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo empieza a aumentar de temperatura, ¿sí? Porque estamos ganando calor, entonces ahí vamos a empezar a tener problemas, entre ellos la desnaturalización de proteínas. Pero tenemos ese mecanismo de homeostasis en donde tenemos formas de poder perder ese calor, por ejemplo, mediante la transpiración, ¿sí? Ese vapor de agua que vamos a ir perdiendo hacia el entorno, por eso decimos que tenemos ese intercambio de energía como también de materia, ¿sí? Entonces, eso vendrían a ser todas las características de los seres vivos. Yo creo que quedó claro. Hemos ido respondiendo a uno de los
principios, digamos, uno de los principios unificadores que no van a corresponder a los virus, ¿sí? En la cual ustedes han ido explicando y escribiendo en los foros, ¿ya? Bien, continuando, como les dije, los temas de esta semana van a ser hasta lo que son bioelementos, y vamos a continuar con lo que eso vendría a ser el origen de la vida, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿sí? ¿Cómo es que han surgido los seres vivos que nos rodean? O sea, ¿cómo es que se ha podido formar toda esta diversidad de vida que hay en nuestro entorno, desde la parte de animales, desde flora y fauna, ¿no? Porque actualmente a nivel mundial existe una diversidad muy rica, ¿sí? Una biodiversidad muy rica, tanto en ambientes terrestres como acuáticos. También nos hemos preguntado cómo es que se originó la vida, ¿sí? Cómo es que se han formado los seres vivos, o la primera célula. Hay muchas propuestas, hay muchas teorías, hasta una en la que creo que ustedes han tenido la oportunidad de leer, digamos, la panspermia, que es una postura en donde indica que la vida en realidad se origina de fuera, ¿no? O sea, que de otro planeta, por así decirlo, ¿no? O de otros entornos que no sea en sí la Tierra, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a empezar en describir lo que es la hipótesis de la generación espontánea. En realidad, esto es sencillo. Los temas de las primeras semanas son sencillas. Hay que tener en cuenta, chicos, que el responsable en plantear la hipótesis de la generación espontánea fue Aristóteles, ¿sí? Él indicó de que la vida se origina a partir de la materia inerte, o sea, de algo que no está vivo, pero para que esta materia inerte se convierta en vida, ha tenido que tener contacto, ¿sí? Ha tenido que interactuar en él el principio vital. El principio vital que se encuentra en el aire, que se encuentra, digamos, acá te hablamos solamente del aire, de alrededor, pero también te indican, van a ver en otros textos que te indican que el principio vital ha podido estar en el agua, en la tierra, ¿sí? En el fuego, ¿sí? Hasta te hablan del fuego. Pero Aristóteles decía de que digamos, la materia inerte tiene contacto con ese principio vital que está en el aire, y después de varios días vamos a ver de que esta materia inerte se va a convertir en un nuevo ser vivo, ¿sí? Va a dar origen a una nueva vida. Tanto así, chicos, que hubo una propuesta de Aristóteles de explicar cómo es que se originaban los cocodrilos, ¿sí? Los cocodrilos, él decía que los cocodrilos se originan de los troncos de los árboles viejos que caían al río, ¿sí? Y esos troncos que iban flotando, que estaban ahí, que, bueno, tuvieron contacto con que reaccionaron con el principio vital, en el tiempo esos troncos leñosos se convirtieron en cocodrilos, ¿sí? Dio origen al cocodrilo. Bueno, son posturas, son formas de ver, así es que en ese entonces se creía lo que Aristóteles mencionaba. Además, se indica pues que él se basa en realidad de una observación que llega a ser a partir de trozos de carne que había dejado a la intemperie, y que después de días observó que de ese trozo de carne empezaron a surgir, como ven en la imagen, empezaron a surgir larvas. Él decía pues que gracias al principio vital que había en el aire, tuvo contacto con ese trozo de carne, entonces es por ello que empezaron a surgir estas larvas. Pero nosotros sabemos que en realidad no ocurre así, ¿no? Ustedes saben, lo que conocemos es que ese trozo de carne que está a la intemperie es una fuente de alimentos para las moscas, ¿sí? En la cual no solo van a depositar sus huevecillos en ese trozo de carne, y va a permitir pues el desarrollo y crecimiento de las larvas, ¿sí? Es ahí, exacto, Valeria, es ahí donde van a depositar los huevos. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos, pero en ese entonces, en esas épocas, no se veía de esa manera. Entonces ahí es donde Aristóteles hace, digamos, hincapié en esa postura, y tanto así, mira,
se sostuvo mucho tiempo esta hipótesis de la generación espontánea por muchos siglos, en donde tuvimos también a Van Helmont como vitalista. Los vitalistas son aquellos que justamente apoyan a la generación espontánea. Van Helmont lo que hace es propuso recetas, ¿sí? Por ejemplo, recetas para elaborar ratones, recetas para obtener moscas, recetas para poder obtener abejas. Entonces, él decía, ¿no? Para poder obtener ratones es como si fuera una receta de cocina, así como que ingredientes y pasos, ¿no? Necesitamos trigo, cebada, trapos sucios, ¿no? En donde todo este acúmulo de cosas lo vamos a dejar en una esquina a la intemperie y después de varias semanas vamos a ver que de ese lugar van a surgir ratones. Y efectivamente, después, al regresar, uno observaba ratoncitos que salían. Pero nosotros sabemos de que no es que el principio vital haya tenido contacto con ello y por eso han surgido los ratones, sino es que al estar en la intemperie, eso se convierte en una madriguera, en una fuente de alimentos para los ratones que viven en los alrededores, y lo que van a hacer es utilizarlo como una madriguera, se reproducen y vamos a ver pues que surgen nuevos ratones. Entonces, ahí es donde hace digamos, esta propuesta, Van Helmont, suena algo descabellado a estas alturas, pero en su época era correcto, ¿no? O sea, era algo que para ellos tenían una lógica, ¿sí? Y por ende hay que, de alguna manera, respetar esas posturas. Pero luego viene, exacto, en el siglo XVII, luego viene Redi, justamente planteando esta hipótesis de la biogénesis, en donde él indica de que en realidad los seres vivos no se originan de la materia inerte, ¿sí? Que no hay ese principio vital en la cual permita pues que así pues de la nada surja vida. Él más bien dice de que los seres vivos se originan de otro preexistente, ¿sí? Que para formar vida lo tiene que hacer un ser vivo. Y él hace un experimento bien sencillo que ustedes observan en la diapositiva, ¿no? Ustedes ven que él agarra un frasco en el cual coloca trozos de carne, lo deja destapado, paralelamente utiliza otro frasco en donde también coloca carne, pero lo deja descubierto, ¿sí? Perdón, lo tapa, perdón, herméticamente. Al dejar ambos a la intemperie, ¿sí? en el mismo medio, después de varios días va a observar que este frasco que está destapado, van a surgir gusanos, ¿sí? Mientras el frasco que está cerrado herméticamente va a observar que no surge absolutamente nada, ¿sí? No hay gusanos, no aparecen gusanos. Entonces él indica de que para que estos gusanos puedan crecer, puedan haberse formado acá en este envase con trozos de carne, es porque han tenido que ingresar moscas que están a la intemperie, colocar sus huevecillos, y de estos huevecillos es que van a surgir estos gusanos, estas larvas. Y efectivamente ocurrió así, ¿sí? Mientras que en el otro frasco que está cerrado herméticamente, no va a crecer ningún tipo de gusanos, porque al estar cerrado no deja el ingreso, no va a permitir el crecimiento de ningún tipo de gusanos, porque al estar cerrado no deja el ingreso de moscas, ¿sí? Pero nosotros encontramos lógica a este experimento. Es cierto lo que menciona Redi, ¿sí? Pero recuerden que los vitalistas pues hacen sus observaciones, y dentro de las observaciones refutaron ese experimento. ¿Cómo creen que llega a refutar los vitalistas a este experimento? ¿Qué comentario creen que les llegaron a hacer? ¿Qué observación le llegaron a hacer a Redi? Le falta el aire para ingresar, en este caso, a ese frasco que está cerrado herméticamente, ¿sí? Al estar cerrado ese frasco, decían los vitalistas, al tener ese frasco cerrado herméticamente, tú no estás dejando ingresar el principio vital que está en el aire. Por lo tanto, al no tener contacto el principio vital que está en el aire con esa carne, no hay crecimiento de larvas.
por eso que tu experimento está mal. En cambio, ese frasco abierto, si vemos que hay crecimiento de larvas porque estás dejando ingresar el principio vital. Bueno, fueron las observaciones que le hicieron a Reddy, y bueno, todavía se pudo mantener esta postura de la generación espontánea, ¿no? La de los vitalistas. Acá quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque el personaje que voy a mencionar no es ni vitalista, ni tampoco aporta ni apoya a la postura de la biogénesis. Este personaje que les menciono vendría a ser, les voy a mencionar, es Leeuwenhoek. Él fue, digamos, ni siquiera fue digamos, dentro de en su vida se dedicó a la ciencia, no tiene una formación científica, él más bien tenía otras actividades, pero ¿por qué es importante mencionarlo? Hasta ese entonces, cuando uno hablaba de seres vivos, los seres vivos era todo lo que uno podía observar, ¿sí? No se sabía, no se conocía que habían formas de vida muy pequeñas, no se sabía que existían los microorganismos, ¿sí? Entonces, y justamente lo que hace Leeuwenhoek, gracias a la construcción de sus lentes de aumento, porque él los empleaba para otras actividades, no necesariamente, no a la ciencia, él en sus tiempos de ocio podía observar, por ejemplo, con esos lentes de aumento que él construía, agua estancada, y al observar esa agua estancada con esos lentes de aumento, veía pues que habían cositas muy pequeñas, ¿sí? Que tenían movimiento. Entonces, él empezó a describirlos, primero a dibujarlos y empezó a explorar un poquito más, y él denominó a estas pequeñas formas de vida como animalillos. A partir de ahí es que ya se comprende y se descubre la existencia de microorganismos. ¿Y por qué lo menciono? Y justamente menciono de estos animalillos, porque posteriormente viene Needham. Needham sí fue un vitalista, donde él va a tratar de demostrar que los microorganismos sí se originan por generación espontánea, ¿sí? Él lo que hace él hace un experimento en realidad también sencillo, coge un frasco, como ven acá, como un balón, ¿sí? Y le va a colocar un caldo de cultivo. El caldo de cultivo es un medio con nutrientes que permite el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Entonces, este caldo de cultivo lo que va a hacer es calentarlo. Solo lo calienta, no lo llega a hervir. Y digamos, al calentarlo y al tener expuesto el medio, va a observar que en este caldo de cultivo empieza a cambiar de color. Ese cambio de color que empieza a tener el caldo de cultivo es un indicador de que empieza a haber crecimiento y desarrollo de microorganismos, ¿sí? Entonces, él indica que los microorganismos efectivamente crecen por generación espontánea, ¿sí? Gracias justamente al principio vital, el aire que ingresa a este medio, ¿ya? Pero nuevamente surge un detractor que vendría a ser Spallanzani, ¿sí? Spallanzani hace un trabajo parecido a Needham, con la diferencia que en vez de calentar el caldo del cultivo, lo que hace es hervirlo, ¿sí? Tú ves acá que Spallanzani va a trabajar primero con un frasco con caldo de cultivo que está descubierto, está destapado. Paralelamente utiliza otro que más bien está tapado, va a hervir el caldo de cultivo, y el que está destapado lo va a dejar a la intemperie, y el que está tapado también, digamos, lo deja ahí en el mismo lugar. Y después de varias horas observa que este medio de caldo de cultivo que llegó a hervirlo, pero que se encuentra destapado, hay crecimiento de microorganismos por el cambio de color que se genera en el caldo de cultivo. Mientras que el que está tapado herméticamente observa que no hay cambio de color del caldo de cultivo, entonces no hay crecimiento de microorganismos. Y lo que indica Spallanzani es que para que los microorganismos hayan crecido dentro de este medio de cultivo, han tenido que ingresar del
digamos, del entorno, ¿no? Del ambiente. Y al estar destapado, ello permite que ingresen y se empiecen a reproducir dentro de ese caldo de cultivo. En cambio, el que está tapado, ¿no? Herméticamente, no va a permitir el crecimiento alguno de bacterias porque no están ingresando. Y bueno, lo llega a hervir justamente porque va a permitir de que el medio se esterilice, o sea, ya no haya microorganismos. Pero nuevamente los vitalistas hacen la observación. La observación que le hacen llegar es justamente de que Spallanzani, al cerrar ese frasco de cultivo, ¿sí?, no permite el ingreso del principio vital. Entonces, es ahí donde cae esta hipótesis nuevamente de la biogénesis y no pudo ser demostrada la biogénesis. Muy bien, Valeria. De ahí viene este famoso personaje que vendría a ser Pasteur. Él elabora un experimento, ¿sí?, que es muy conocido y que lo ven acá. Él lo que va a hacer es, utiliza un balón en la cual coloca un caldo de cultivo y con fuego lo que va a hacer es darle esta forma de cuello de cisne, ¿sí? Al darle la forma de cuello de cisne, va a permitir que, evite que los microorganismos que están en el entorno ingresen directamente al caldo de cultivo, sino más bien se quede en esta curvatura del cuello de cisne. Lo bueno es que este frasco estaba destapado, o sea, supuestamente iba a permitir ingresar el aire, por lo tanto, para los vitalistas estaría permitiendo el ingreso del principio vital. Bien, Julio, fue como que la estocada final a la generación espontánea. Y lo que va a hacer luego, o sea, cuando lo hierve el caldo de cultivo, lo deja a la intemperie y observa que no hay cambio de color del medio cultivo, que es un indicador que no hay crecimiento de microorganismos, a pesar que el frasco está destapado, no hay crecimiento de estos seres vivos. Entonces, Pasteur lo que hace es agarrar el frasco, inclinarlo como ven en la imagen, ¿sí? Ese caldo de cultivo tiene contacto con el cuello, con la parte de este cuello, de esta curvatura del frasco. ¿Por qué era importante que el caldo de cultivo tenga contacto con esta curvatura? Porque ahí es donde se depositaban las bacterias o los microorganismos del entorno. Y cuando nuevamente lo coloca en su posición original y después de varias horas, observa que el caldo de cultivo cambió de color, indicador que hay crecimiento de microorganismos. Entonces él indica que esos microorganismos se quedaron ahí, en esa curvatura. Si bien ingresaron ¿no?, porque el envase estaba destapado, ingresaron y en esa curvatura se quedaron retenidas las bacterias o los microorganismos del entorno, y al tener luego contacto con el caldo de cultivo, pues permitió que éstas crecieran en el medio. Entonces, con este experimento Pasteur demuestra que la hipótesis de la biogénesis es correcta, que todo ser vivo se origina de otro preexistente, ¿sí? Bien, chicos, la clase en realidad termina a las 9:30, nos hemos pasado 4 minutos. La próxima clase terminamos con lo que es el origen de la vida y rápidamente vemos lo que son bioelementos y terminamos con esas preguntas de Kahoot. Muchas gracias, me ha gustado mucho la interacción que ustedes han tenido, las preguntas, las inquietudes, que si bien nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero es muy importante justamente resolver estas dudas que ustedes tienen para que puedan seguir comprendiendo del tema. Así es que nos estamos viendo pronto, nos vemos creo que en nuestra clase el día sábado, ¿sí? Así es que cuídense mucho. Sí, dime, Karina. ¿Quién denominó Animalillos. animalillos a tumba? Sí, Leeuwenhoek fue el que los denominó. Animalillos o animáculos también. En algunos textos lo nombran con el término de animáculos. ¿Sí? Bien, él fue el que acuñó, él fue el que indicó que existen esas formas de vida tan pequeñas, ¿ya? Microorganismos. Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.